con la nueva era de Hablando con Art Seven con Dolly Delgado. Estoy muy emocionada porque entro en una entrevista mágica, por eso estoy vestida mágicamente. Me encanta porque esta escritora llega al corazón de los niños, de los jóvenes y de los adultos. Llegó a mi corazón y entró mucha magia en mi vida. Y le dije, oye, yo quiero que hagamos una entrevista. El mundo tiene que conocer de esta gran escritora. Es una escritora fantástica, soñadora, mágica. Y no, ¿por qué no decir una mujer hechicera, una mujer de sueños, que nos va a entregar mucho de ella? Bienvenida, Inés Lafranchi. Bienvenida. Muchísimas gracias, querida Dolly, por este espacio. Muy emocionada de estar hablando con tu público. Yo soy Ina Lanfranchi. Tu máscara me invitó a también mostrarles, ¿sí?, mi varita mágica. Por eso estamos hablando verdaderamente, ¿sí?, de magia y de una magia que uno lleva en el corazón. Por eso podemos llevar y hacerle llegar a los chicos, a su corazón, nuestra propia magia. Gracias por la invitación. Encantada, es para nosotros, para Art Seven y para todos los grandes talentos que queremos conocer latinoamericanos acá en Estados Unidos. Tenerte aquí es algo maravilloso. Mira, cuéntame, ¿cómo empezaste a soñar? Bueno, hermosa pregunta, porque la literatura fantástica fue construyéndose a partir de los sueños en mi vida. Yo empecé a soñar desde muy pequeña. Les cuento que soy argentina, tengo 55 años. Yo era niña en el proceso militar, aquí en la Argentina. Mis padres, por supuesto, vivían toda la tensión y muy temerosos de que podamos nosotros correr algún tipo de riesgo. Y toda la tensión que se vivía en casa, yo la llevaba y me evadía de ella a través de mis sueños. Cuando me preguntaste esto hace un ratito, yo recuerdo, ¿sí?, que tenía 9 años, 10, 11, y hasta tenía una manera de continuar un sueño a la noche siguiente. Mis sueños eran interminables. Yo recordaba el pedacito con el que me había despertado esa mañana y me dormía a la noche siguiente con esa imagen y como había una continuación. Y sin querer y sin saber, porque era muy pequeña, empecé yo a navegar por un mundo de sueños que hoy, bueno, nos trajo hasta aquí. Qué maravilla, qué maravilla. Es muy lindo saber que el soñar también es muy importante. Quiero que me cuentes sobre un libro, Ray Bradbury, el libro más rápido de la vista. ¿Qué Bueno, es esto? es una maravilla. Es una maravilla. Bueno, cuando fui creciendo, nos remontamos para mis 20 y tantos. Yo empecé a leer, sí, literatura fantástica, sin saber lo que leía. Yo iba a la librería, buscaba y elegía a estos autores. Bueno, Ray Bradbury con Crónicas Marcianas me fascinó y después empecé a como a seguirlo en otras historias. Más rápido que la vista, tiene una parte muy pequeña que es la que me llevó a mí a escribir con seriedad, ¿sí? Porque yo escribía y quedaba en mi ordenador, en mi computadora, ¿no? Que en el prólogo de mi primer libro, esa partecita yo la tengo porque es realmente maravilloso. Busco mis lentes. Esto es muy espontáneo.
Estamos aquí con Dolly, transmitiendo desde, bueno, yo desde Argentina. ¿Saben lo que decía Ray Bradbury en ese momento? Decía, ¿cuál es mi recomendación final para mí mismo? El niño mago ya maduro y ustedes. Cuando las voces del teatro del amanecer suenen en su cabeza dispuestas a limpiarle los senos nasales, no se demoren. Peguen un salto. Estas voces pueden desvanecerse antes de que corran a la ducha para ordenar sus ideas. La velocidad es fundamental. La carrera a 150 kilómetros por hora hacia la máquina de escribir es una cura certera contra el desenfreno de la vida y la realidad de la muerte. Así, más rápido que la vista, termina con esta recomendación. Y como yo seguí soñando, ¿sí? Ya después era un hábito soñar, yo recordaba lo que soñaba. A partir de Ray Bradbury, de este consejo, empecé todas las mañanas a escribir antes de mi desayuno lo que yo había soñado. Ay, increíble, ¿no? Que unas palabras empiecen a formar esta persona tan joven que eras tú. ¿Cómo transformaste tus sueños para escribir? Ay, eso es maravilloso. Cuando empiezo a escribir y a escribir para editar, porque una cosa es escribir, Red Bradbury me llevó a escribir, pero no para editar. Cuando uno empieza a escribir para editar, empieza como a tener una conciencia de que va a haber alguien del otro lado, ¿sí? Que va a estar comprando nuestro libro. Yo siempre lo digo muy sencillo, en lugar de estar comprándole alimentos a sus hijos, elige comprar nuestros libros. Entonces, verdaderamente tenemos que hacerlo con mucha responsabilidad. Y vieron que los sueños se entremezclan, tienen como no, algunas cosas que cambian de forma, de lugar, de foco. Primero estoy acá, después me alejo y estoy en otro lado. Entonces, encontrar las palabras para que eso que me sucedía a mí a la noche, que me sucedía en mi astral, ¿no? Mi alma se eleva al astral, desde esa creencia yo tomo los sueños y ponerle palabras de un abecedario en un ámbito tan terrenal como el nuestro, a algo que sucede en un plano tan elevado, era un desafío. Y yo lo que sentía, Dolly, es como que tenía la imagen y yo me iba a buscar la letra, primero la letra que me resonaba para esa imagen. Después de la letra empezaba a tirar la palabra y después solita se iba tejiendo la imagen con esta metamorfosis del sueño. Y me divertía mucho, me divertía más la búsqueda de la palabra que la escritura en sí misma. Increíble, increíble. Es buscar la palabra para poder ya escribir. Perfecto. ¿Te resultó muy difícil escribir acerca de tus sueños? En el primer libro no, en el primer libro que se llama El Tajo, lo tengo aquí, voy a hacer una alegoría, ¿sí? A ver aquí, de todos modos, sé que desde la producción va a haber una imagen muchísimo más precisa de esto. Les cuento que El Tajo fue una gran sorpresa. Yo escribí en el año 1999 que yo me despertaba con un tajo en mi garganta y que por allí se me salía el corazón. Mis padres me llevaban al médico, me acuerdo que me llevaban en un bus colectivo, decimos en Argentina, una cosa así como muy lenta, transcurría en el sueño, y yo estaba muy preocupada porque se me estaba saliendo el corazón, un corazón que salía por un tajo en el cuello.
Cuando yo llego al médico, le digo, usted haga lo que tenga que hacer, pero yo sé que si yo no me pongo a escribir, este corazón se va a salir hasta desaparecer. Pasó el tiempo, 13 años después, yo me estaba preparando para una operación donde me tenían que sacar la tiroides, la glándula tiroides en el cuello, y digo, voy a trabajar los libros, los textos para editar. Ahí es donde decido ser una escritora para editar. Y cuando empiezo a buscar los sueños y me encuentro con el tajo, y yo me estaba preparando para una cirugía que me iban a sacar, ¿sí? Un órgano de mi cuello, iba a aparecer ese tajo, ahí dije, no, fue un sueño profético que yo me había olvidado. Y a partir de ahí, no sé si escribo bien o mal, cada uno de los lectores dirán, pero yo empecé a escribir en realidad para sanar, para que no se me vayan otras partes de mi cuerpo por no hacer lo que deseo. Qué bueno. Yo quiero que me cuentes de tu primer libro. Yo quiero saber cuál fue tu primer libro y qué escribiste en ese libro. Ese libro fue, esa parte es la parte agradable, porque yo no me olvido de la pregunta anterior, Dolly, donde vos me decías, bueno, cómo me resultaba escribir sobre mis sueños. El segundo libro ya tiene un compromiso mayor, pero este primer libro fue buscar, ¿sí? Sueños que yo sentía que podía trabajarlos un poco más, ¿no? Hay uno también muy, muy bonito, eh, que después yo me di cuenta por qué gustaba, ¿no? Mi madre ya había fallecido y cuando yo lo escribí, cuando yo soñé este sueño, y en este libro hay un relato donde yo estoy hablando con ella y yo no sé si se murió o si yo soñé que se murió. ¿Se entiende? Estas cosas hermosas que tienen los sueños, ¿no? Que nos llevan a lugares donde uno no sabe cuál es la realidad. Y según mis maestros, ¿no? Bueno, la realidad que vivimos es la realidad del sueño. Nosotros cuando estamos en este plano material, vivimos en una materialidad, ¿sí? Pero la realidad es universal, ¿no? Esto es lo que dicen mis maestros. Pero es muy importante y muy linda la pregunta, porque ¿a quién no se le ha muerto una madre o quién no ha tenido el temor de que se le muera una madre? Entonces me empecé a dar cuenta de que los cuentos que eran sueños, ¿sí? Tocaban el corazón de las personas. Y con el tiempo y estudiando, me fui dando cuenta que en realidad estaba yo hablando de mi propio inconsciente, que es el inconsciente colectivo de toda la humanidad, solo que con mis propias palabras y con mis propias situaciones de vida. Pero este primer libro, ¿no? El Tajo, lo que tiene es esta selección consciente, ¿sí? De textos que tenían como estos lugares, estos anclajes muy puntuales. También hay sueños de mis hijos acá, que yo les he pedido permiso para publicarlos y ellos me los han dado. Bueno, ese libro hay que leerlo. Muy interesante. Quiero leerlo, el Tajo. Quiero leerlo. Hay algo que hablando contigo, eh, me parece increíble porque yo siempre he creído que la vida es un laberinto. Siempre he creído. Y siempre uno va en el laberinto y uno a veces cree salir del laberinto y cuando se da cuenta que no, que ya salió mentira, el laberinto sigue, sigue, sigue y siempre estamos en un laberinto. ¿Por qué escribiste El laberinto? Bueno, acá estamos en el segundo libro. Te Ya, estamos agradezco. ya en el segundo libro. En el segundo libro, te agradezco el recorrido tan prolijo que me estás haciendo hacer de mi vida como escritora, ¿no? Porque acá los sueños, ¿sí? Empezaron a ser sueños no tan bonitos. Laberinto, lo tengo por aquí, pero de todos modos, desde la producción va a haber
¿no? Como lo van a poder ver como muchísimo mejor. Laberinto a mí me disparó empezar a soñar sobre violencia de género. Por supuesto, violencia del hombre hacia la mujer. Como pueden ver en la tapa lo que tiene es una escultura de Juan Carlos Ortega, lo nombro, falleció, un escultor de aquí, de la villa de Merlo, de San Luis, donde yo vivo, que él hizo toda una serie de, violencia de género. Fuimos a la muestra, mis hijos eran pequeños, yo en ese entonces estaba con mi esposo, estaba casada, y claro, eran muy conmovedoras y unas estatuas o esculturas tamaño real, ¿no? Entonces mi niña de 6 años, en aquel entonces, empezó a preguntar, ¿estas cosas suceden? ¿Los hombres le hacen esto a las mujeres? Y bueno, y sabemos que sí, sabemos que estas cosas suceden. Entonces el tema empezó a estar en casa, hablando con ella, también hablando con mi hijo varón acerca de qué tipo de hombre queremos que él sea. Empezaron como a desgranarse, ¿no? Como si fuera un tamiz, muchos temas a partir de esta exposición de arte. Y empecé a soñar, por supuesto, situaciones de violencia, algunas vividas en mi infancia. Recuerden que en el proceso militar no se vivía con mucha tranquilidad y mi padre era fácilmente iracundo, así que estas situaciones volvían a mí, más situaciones de violencia cotidianas, más todo el contenido onírico que sabemos que hay, y ahí los sueños medios que eran pesadillas. Entonces, bueno, me vi en un brete cuando tuve que empezar a escribir Laberinto, porque me angustiaba a mí. Y yo dije, si me angustia a mí, ¿cómo va a poder leerlo otra persona? ¿No? A ver, yo tengo que darle una vuelta a esto, una vuelta a esto. Y acá está algo que mi querida maestra, que seguramente después la vamos a recordar, Liliana Bodoc, llamaba la intertextualidad. Empecé a construir una mesa de un bar de escritores que contaban lo que estaban escribiendo. Entonces, cada capítulo tiene 2 letras. Entonces, a un escritor, que era yo, ¿sí?, contaba acerca de los protagonistas y la violencia de género que se vivía en el libro. Entonces, la mesa del bar simulaba ser la sociedad que opinaba acerca de la violencia, acerca del machismo, acerca del lugar de la mujer. Entonces, ahí el libro se me convirtió mucho más entretenido de escribir y a veces hasta es más divertido leer la mesa del bar que leer los sueños, ¿sí?, sobre violencia de género. Increíble. Sabes que me remontas cuando hablas de que tu familia era militar. Mi familia también viene de militar y yo recibí mucha agresión parte de mi padre. Eran muy agresivos. Ese también lo quiero leer. Bien, perfecto. No eran militares, pero sí la situación del contexto del proceso militar los ponía muy tensos. Y mi papá se ponía muy nervioso con todo eso. Pero bueno, para el caso es lo mismo, respirábamos, ¿sí?, proceso militar. ¿Cuántos libros de sueños buscaste tú? Buscar, a ver. Los sueños bajaban, pasaban por mi cabeza, pasaban por mis manos y yo los escribía. Alguien me empezó a guiar, ¿sí?, uno de mis primeros maestros en este mundo de los sueños, y empecé a leer a Castaneda, ¿sí?, Enseñanzas de Don Juan. Y a partir de ahí también el mundo del sueño, el mundo de la ensoñación, de todo esto que Don Juan le enseña a Castaneda, ¿sí? Seguramente es una obra universal también, ¿no?, en las tierras de ustedes, donde empieza a ver como esto, ¿no?, a mirarnos las manos en el sueño, manipular el sueño. Ahí empecé yo a darme cuenta que soñar era algo muy serio y que se podía transformar la realidad soñando, ¿no?
Entonces, más allá de los sueños de Red Bradbury, que son hermosos, y bueno, y algunos no tanto, pero bueno, tienen su corte literario, empecé a entrar en el mundo de la magia a través de Castaneda y las enseñanzas de Don Juan. No, qué belleza, no, qué emoción. Mejor dicho, tú eres una cosa loca. ¡Ay, qué linda que sos! Bueno, por eso nos entendemos. Te amo, te amo. Gracias. Yo también. ¿Por qué para ti es tan importante? ¿O por qué? La pregunta es distinta. ¿Por qué es importante escribir? Uf, a ver, para mí es importante escribir desde este sueño del Tajo porque si no me muero, ¿no? Fue un sueño, como decía antes, profético de mi propia vida, donde como no lo había hecho, finalmente el tajo en mi cuello apareció y lo tengo y lo veo, ¿no? Ahora no se nota, pero me recuerda siempre que tengo que hacer aquello que me sale fácil. Eh, yo creo que escribir es un arte y artes hay muchos y que cada uno tiene una facilidad artística que tiene que despertar. Cuando doy clases en las escuelas o hablo con los niños acerca de esto, ¿no? Yo les digo que hay muchas artes, tenemos que estudiar, nos tenemos que formar, tenemos que trabajar, tenemos que construir un contexto real, material, ¿sí? Digamos, estoy en mi casa y me rodean estas paredes, pero también necesitamos descubrir en qué somos artistas, ¿no? En esencia. Y a partir de ahí, como si fuera un hilito dorado, empezar a tirar, a tirar, a tirar. Y hay quien escribe, como yo, y esto sana, y hay quien pinta, ¿sí? Como, bueno, mi querido maestro, que es el que me llevó a enseñar, a leer las enseñanzas de Don Juan, Ciruelo Cabral, acá tengo su dragón negro atrás, y cada uno va a encontrar su expresión artística, es el arte, ¿sí? Más que el escribir, escribir es una forma de arte, lo que sana, ¿no? Lo que ayuda a que la vida sea más llevadera. No sé si respondí bien tu pregunta, Dolly. Total. Cuéntame cómo sanamos en laberinto. Laberinto fue la otra historia de mis padres. Fue la otra historia que yo les quise regalar a ellos. Laberinto fue una forma de que yo les construí de ser felices, porque el laberinto habla de la violencia, de una mujer que se casa con un hombre que idealiza, y la idealización muchas veces no permite que se vean las personas como en realidad son. Y mis sueños me fueron llevando a que este hombre del laberinto en realidad se estaba casando con una mujer por mandato social, que en realidad a él le gustaba el género, digamos, el otro género, le gustaban los hombres. Esto era lo que mis sueños me decían. Fíjense, ¿no? Cómo me llevaron los sueños que yo tuve a construir esta historia que yo imaginé que podría haber sido un final feliz para mi familia, ¿no? Entonces, este laberinto tiene como este tinte, esta garra, ¿no? De una persona que se tiene que dar cuenta que no es feliz con la persona con la que se casó porque ama a otro hombre, y en el proceso del libro está también su salir y despertar sexual. En aquel entonces, estamos hablando años 2015 de la Argentina, cuando salió este libro, desde la homosexualidad, ¿no es cierto? Y lo que quiero comentar como una cuestión así, digamos, sincrónica, que tiene que ver con la magia, es que
yo estaba presentando este libro, estaba saliendo Laberinto, y en Argentina empezó a hablarse en ese año de Ni Una Menos. Empezaron realmente a tomarse medidas políticas acerca de la violencia de género y el exceso de violencia hacia la mujer. Entonces, el libro tuvo la sincronía, bueno, no le quiero decir ni suerte ni bendición, la sincronía de estar también hablando a través de mis sueños de lo que estaba pasando en la sociedad en ese momento. Entonces, bueno, esto es la fuerza que tiene Laberinto. ¡Wow! No, todo tiene fuerza. Gracias. Bueno, yo hablando en unas ocasiones contigo, tú me explicabas, y quiero que le expliques a toda nuestra audiencia, que hay diferencia de escribir los hombres a escribir las mujeres. Absolutamente. Cuéntanoslo. Gracias porque me gusta mucho hablar de esto. Yo estoy en la provincia donde yo vivo, es una provincia de poetas. Hay un poeta que es un referente muy importante, el poeta Antonio Esteban Agüero. Hay muchos poetas y verdaderamente es como que entrar en este mundo literario, ¿sí? Hacía que yo me encontrara con hombres cuya profesión era escribir. Entonces, tenían todo el tiempo del mundo para escribir y escribían y nadie les tocaba la puerta, ¿no? Bueno, uno imagina que un hombre que se dedica y gana su sueldo y le pagan por escribir, ¿sí? Su trabajo es estar en contacto con las musas todo el tiempo. En cambio, las mujeres, ¿sí? Sabemos que nos dedicamos muchas veces a cuidar a nuestros compañeros, criar y acompañar procesos en los hijos, si son niños porque son niños, si son adolescentes porque son adolescentes, pensar en las compras del supermercado, hacer las listas. Entonces, escribir para la mujer es diferente que escribir para el hombre. ¿Sí? Una vuelta me hicieron reflexionar acerca de esto y yo hablaba de la importancia, ¿no? Que tiene esto de que una mujer logre tener la privacidad de escribir, lo cual implica un cuarto cerrado. Imaginémonos hace 100 años era impensable que una mujer pudiera tener ideas, ¿sí? Además, un lugar propio y además poder escribirlas para que otros las puedan leer, ¿no? Era impensable. Entonces, esta cuestión social hace que, al menos yo reflexiono, que las mujeres vamos adaptando la literatura según las circunstancias de la vida, ¿sí? En el transcurso de mi devenir como escritora, me divorcio, yo siento como que mi esposo no me pudo acompañar en este proceso, él no se casó con una persona que escribía, y me quedé con mis hijos, ¿sí? En una ciudad lejana porque volvió a su ciudad de origen. Entonces, era como estar pensando en todo y además escribir, ¿no? Entonces, ahí como Laberinto, que es una novela, es la única, porque después hay menos tiempo y le encontré una solución a esa disminución del tiempo. No, mejor dicho, A ver. mejor dicho, es importante en este momento tener un tiempo y un espacio como mujer para escribir. Hay que Así. tenerlo en cuenta. Bueno, y contándome todo esto que me estás contando de la diferencia entre los hombres y las mujeres, claro, somos mamás, tenemos que barrer, trapear, que me parece aterrador, barrer, trapear, cocinar, hacer el mercado, la lista. ¿Cómo hacías para escribir con los hijos, adolescentes, con los niños? Y es terrible, sí. Ese pedacito, cuéntanoslo, por favor. Ay, no, realmente, por supuesto, todo esto que vos dices, que decís que es terrible para mí también, ¿sí? Si vos me decís, hay que limpiar la casa o hay que escribir, yo me pongo a escribir, ¿sí? O a leer, digamos, pero bueno, hay que ocuparse de todo.
yo me empecé a dar cuenta, sí, que yo no podía escribir una novela. Yo ya no podía escribir algo como Laberinto. Yo no podía hilar una idea que tuviera una longitud de 220 páginas. Era impensable. Entonces, mi escritura tenía que estar condensada según el tiempo que yo tenía para escribir. Y me pasaba, y te cuento esto, Dolly, que aparte es muy gráfico, ¿sí? Y bellamente gráfico, que estaba escribiendo y por supuesto, ma, ¿cuándo comemos? Porque uno se pone a escribir y se olvida del tiempo y los chicos tienen hambre, entonces allá, entonces dejaba yo mi computadora de escritorio, iba, ¿sí? Pelaba unas papas, unas patatas, no sé cómo se pronuncian por allí, y he tenido ideas que me han bajado cocinando, revolviendo la olla, en esta cosa como hasta mantra, ¿no? Esta cosa de circularidad, donde me bajaban ideas que yo decía, un segundo, la tengo que escribir, y la escribía y quizás y después volvía, ¿no? Y ahí comíamos, yo creo que también un poco de fantasía. Ay, mejor dicho, metiste hasta la fantasía de cocinar para poder escribir. Algo así, el No, condimento. no. Cuéntame, ¿cuál fue tu primer libro de literatura fantástica? El tercer libro, que lo tengo aquí, lo muestro de manera casera, que se llama Diario de una búsqueda, pero fíjense qué finito ya. Acá ya tenía los hijos adolescentes. Acá está muy condensado mi búsqueda y mi encuentro con la magia. La magia traída y trasladada a la literatura fantástica. El libro es mucho más pequeño, mis hijos eran adolescentes, pero no por ser pequeño deja de ser intenso. La magia es intensa. En la magia están las palabras y están las palabras mágicas. Y yo ahí me di cuenta, aprendiendo de la mano de Ciruelo Cabral y esta escritora hermosa, que sé que después le vamos a dedicar una conversación muy puntual, empecé a darme cuenta que la literatura fantástica que yo quería escribir tenía que tener una ética, tenía que tener un estudio, tenía que tener un compromiso. No podía inventar fantasías o cosas imaginarias así porque sí, porque es muy delicado para el que imagina y es muy delicado para el que lee. Entonces, de la mano de mi primer maestro, Ciruelo Cabral, este libro, ¿sí? Es la manera en la cual él me fue llevando a generar mi propio mundo fantástico. De hecho, te cuento, Dolly, que hay un sueño que tuve por esta época donde yo estaba meditando en mi cama, ya en ese entonces, sí, separada, o sea, toda la cama para mí, y yo sentía como que se abrió un portal, una pared, ¿no? Y yo seguía meditando, digo, bueno, a ver qué está pasando acá, qué sucede del otro lado, y ese portal me llamaba, y yo lo que sabía todo el tiempo era que yo tenía que saber cómo volver, ¿no? Y a esto me refiero con la ética. Tenemos que saber ingresar y tenemos que tener las herramientas para regresar. Y esto es como un péndulo, ¿no? Cuanto más conocemos del mundo espiritual y del mundo mágico, vamos yendo un poquitito más lejos y vamos regresando con más dificultades. Pero de esta manera yo empecé a sentir, y está en este libro, ¿sí? Que era así como yo quería escribir y estudiar literatura fantástica, con una ética, ¿sí? Sin riesgo para mí y para la gente que me lee. Así que bueno,
Ese fue mi primer libro, se podría decir, de cuentos, donde también hay un tejido con un diálogo previo con mi maestro, y después de ese diálogo, sueños y cuentos ya construidos de manera fantástica. No tengo un compromiso de leer contigo. Bueno, hablando de todo esto, hay alguien que del comienzo has estado hablando y las quieres tocar y tú la quieres mucho. Y ahora yo quiero aprender y saber y conocer quién es Liliana Bodoc. Mira, la nombrás y se me eriza la piel. Cuando yo estaba con mis primeros pasos con mi maestro Ciruelo Cabral, que vive en Barcelona, el Señor de los Dragones, ¿sí? Contemporáneo nuestro, él me dice, no podés no leer a Liliana Bodoc. Cuando empiezo a leer, ¿sí? Que es la madre de la literatura fantástica en Argentina, me entero que vive en la misma provincia de San Luis, ¿sí? Que está la Argentina y hay muchas provincias. Ella vivía muy cerquita mío. Y me entero que es en el mismo paisaje donde yo vivía, donde ella se inspiraba. Y que además empezó a escribir de grande, empezó a escribir después de criar a sus hijos, empezó a escribir después de los 40. Entonces yo dije, wow, qué lindo que es esto, la tengo cerca. ¿Sí? Eh, Empezó a escribir de grande, es madre, yo la tengo que conocer. Y ahí es donde, bueno, por supuesto, ella escribía y se inspiraba aquí en San Luis y dictaba cursos en la capital federal, ¿no? De la República Argentina. Y ahí yo empecé a ir, a ir a tomar sus cursos. Y estuve 3 años estudiando con ella y bueno, por supuesto, con un compromiso y con una empatía donde no solamente me enseñaba, sino que me acompañaba en mis procesos fantásticos, me daba información, me ayudaba a construir, ¿no? A ver, te cuento una, ¿no? Una situación que una vuelta yo le dije, ¿viste? Le digo, Liliana, que los pintores pintan según la geometría sagrada, ¿no? Me dice, sí, bueno, ¿por qué los escritores no podemos escribir en geometría sagrada? Tenés razón, María Inés, me dice. Y entonces y agarraba una hoja y empezaba, porque nosotros podemos escribir en espiral, podemos escribir en pi. ¿Y de qué manera podemos hacer viajar en el tiempo a los personajes? Entonces, era una persona que digamos, que yo le podía preguntar y que tenía, digamos, hilo dorado en su barrilete para llevarme alto, 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 bien alto. Tengo que decir también que la amo y que la adoro y que partió de este plano en el año 2018, el 6 de febrero del 2018. Pero por suerte, 3 años pude estar a su lado y compartir no solo enseñanza, sino también vida, amistad. Yo siempre pregunto por qué estas personas se tienen que ir, que se vaya el resto. ¿Sabés que sucedió algo muy extraño y que me parece muy interesante decir? Porque tiene que ver con una mujer muy importante allí en Estados Unidos, Úrsula Le Guin. Úrsula Le Guin también fue una mujer, ella falleció 3 semanas antes que Liliana Bodoc, que también conquistó desde la literatura fantástica, porque estaba Tolkien con El Señor de los Anillos, y medio que una mujer se ponga también a escribir fantasía, ¿no? Úrsula empezó también como a abrir un poco este campo en Estados Unidos, y era como conocidas con Liliana Bodoc. De hecho, Úrsula Le Guin le prologó el último libro a Liliana Bodoc. Partió Úrsula Le Guin y a las 3 semanas partió Liliana Bodoc. Mira, te lo digo y vos sabés, se me eriza la piel. ¿Viste? Bueno, entonces yo que
que por estar cerca, tuve comunicación con los hijos de Liliana siempre, yo decía, pero estas dos mujeres fueron llamadas porque son necesarias para escribir otra historia para esta humanidad, que bueno, sabemos por lo que pasamos después del 2018, ¿no? A nivel mundial pasaron muchas cosas. Demasiadas. Demasiado. Demasiadas. Demasiadas. ¿Por qué escribir ahora literatura fantástica? Bueno, yo siento que me encantaría escribir otro género, pero ya no puedo. No puedo tener la doble mirada, ¿no? Yo en este momento estoy viendo un árbol muy añoso por la ventana de lo que es mi estudio, ¿sí? Por suerte tengo mi puerta cerrada y puedo escribir aquí y veo seres, ¿sí? Que saltan de rama en rama, pueden ser las aves, ¿no? Pero bueno, uno ya no puede después dejar de ver las cosas desde realidades diferentes. Sí estamos en esta realidad, podemos estar nosotras dos conversando, ¿sí? Somos personas serias, sí que creemos en cosas especiales, pero yo no sé si ya podría hacerlo diferente. Y lo que creo es que sí es vehículo de construcción de curitas para el alma. Esto yo lo he dicho, se lo he dicho a los niños, cuando le hablaba de estas cosas, en las palabras no muerden, ¿no? La literatura fantástica, son caricias, son curitas para nuestra alma. Pensar que acá en este momento hay un hada que está sentada en el vaso y que me está salpicando para que yo no me olvide de nombrarla, por ejemplo, es un poco jugar con nuestros niños interiores en estos lugares donde necesitamos poner esa curita. Yo siempre he tenido algo que me haces tú ya dar como el por qué ha sido así mi vida. He sido una gran soñadora, y he llegado a lograr muchos mis sueños. Y yo dentro de los grandes sueños que yo tuve y cosas que vi, así como decías que uno ve que así sean pajaritos, yo en mi vida, en un paseo, esto te lo cuento yo, en un paseo, estaba sentada con Miriam, una amiga. Estábamos sentadas ahí en el libro y me apareció un enanito, me apareció un enanito. Y yo me puse a verlo y él brincaba y salía. Yo me acuerdo, estaba muy joven y yo volteé a mirar a mi amiga como preguntándole si ella estaba mirando lo mismo. Y me dice, y en los zapatos verdes tiene una bolita roja. Y eso me dejó marcada mi vida de los sueños. Libros, libros, seres y relatos mágicos. Es que tú eres mágica. Y bueno, y ahí uno empieza como, viste, a la soga empieza a tener como más carretel, entonces entramos y salimos. Este, eh, Hay un ilustrador, hermosa persona, Fernando Molinari, que me hace él a mí la propuesta. Ine, ¿no querés escribir sobre relatos mágicos de San Luis y yo te ilustro? ¿No? Pues me acuerdo de la sorpresa y digo, ay, no puedo creer lo que estoy escuchando. Qué maravilla, un ilustrador de renombre internacional quiere, ¿no? Que yo escriba para él ilustrarme. Entonces empezamos a pensar cómo. Y decidimos escribir, por supuesto, yo siempre desde mi ética, y mi ética es mi provincia. Entonces, hicimos una convocatoria a todos los niños y a todos los adultos que hayan visto, como vos bien recién contaste, situaciones mágicas en nuestro territorio. La Secretaría de Cultura del gobierno promocionó, o sea que el municipio estaba, digamos, las instituciones políticas estaban totalmente sumergidas en esta idea, lo cual también es maravilloso, ¿no? Que se abra la posibilidad a la fantasía.
Y ahí generamos un espacio donde se llenó de gente. Yo decía, no va a venir nadie. No, se llenó. Y los niños empezaron a contar los seres que veían. Y había muchos que ni siquiera les habían contado esta historia a sus padres. Y en esa reunión yo tomaba nota, Fernando dibujaba bocetos, ¿no? Y la mamá con un celular firmando donde decía, nunca me contó esto a mí. No podía creer lo que le había pasado a su hijo, ¿no? Entonces, ahí nace Seres y Relatos Mágicos de San Luis. Yo siempre digo, amo los mitos. Los mitos es una explicación de la realidad que no entendemos, ¿sí? Y siempre yo dije, ¿sí? Jugando con las palabras, como a mí me gusta jugar, no solo no muerden, sino que para mí son un tobogán, una hamaca, una calecita, las palabras son todo eso. Yo decía que Seres y Relatos Mágicos de San Luis era la explicación mitológica actual para entender lo que vemos que todavía no tiene un correlato, no tiene un texto que lo soporte, no tiene la estructura literaria. Entonces ahí empecé después a tomar, ¿no?, a estos seres, entre ellos seres que hemos visto en casa. A ver, vos, Dolly, has contado que viste a este duende con tu amiga. Yo te cuento que con mi hijo, ¿sí?, hemos visto, y un matrimonio amigo, hemos visto esferas verdes, ¿sí?, en casa, que se movían a voluntad y estaban, ¿sí?, en torno a nosotros. Las hemos visto y fuimos 4 personas. O sea, eso también está en el libro, porque otros niños también lo han visto. Entonces, bueno, Seres y Relatos Mágicos tiene como este sentido: recopilar historias que suceden en la actualidad y darle una estructura literaria acorde a, ahí sí estaba como mi despliegue de fantasía, a la poética, la prosa poética que yo le quería transmitir. Maravilloso, maravilloso. Qué maravilla, qué maravilla. Tú has vivido realmente en un mundo, creo que es el real, creo que ese no es el irreal, ese es el real. Por eso cuando a mí me dicen, es que Dolly ha sido loca, y yo digo, yo de loca no tengo nada. Es así. Bueno, tu libro, La Dragona Dorada y el Jaguar. ¡Wow! Ese es el ¡Wow! último. ¡Wow! Ese es el último. Yo estaba presentando seres y relatos que está hiper requete contra agotado. Lo estoy mandando a reeditar, ahora va por la 6ª reedición, así que no lo tengo para mostrar. Y la dragona venía, ¿no? Venía queriendo ahí. Entonces ahí empecé a construir una realidad. Estamos hablando, sí, en 2018, porque Liliana Bodoc me ayudó a escribir Seres y Relatos, y la contratapa la hizo la hija, porque cuando yo lo presenté ella ya había fallecido. Así que por eso estoy hablando de esta fecha. 2018 yo estaba presentando Seres y Relatos y me aparece la dragona. Me aparece una dragona que es el arco del sol. El sol sale por el este, se oculta por el oeste, dibuja un arco, y solamente una dragona dorada puede soportar desde el inicio, desde el primer día del planeta hasta la actualidad, que el sol vaya rodando por su lomo todos los días. Y el jaguar es el que le baja el manto de estrellas a la noche para que ella pueda recuperarse. Y desde ahí ven la humanidad. Estoy escribiendo esto, Dolly, ¿y qué sucedió? Sucedió la pandemia. A ver, por Dios. Yo estaba hablando de que esta dragona y este jaguar veían que nos desviábamos del camino, y empezó todo lo que no vamos a poner más palabras porque fue mundial, realmente, ¿no? Universal lo que sucedió. Y yo estaba escribiendo esto.
Entonces empezó a ser un libro muy largo porque yo no podía encontrarle el final, ¿no? También en un momento esta dragona estaba muy cansada y se le estaba agujereando el lomo, y doy fe que yo escribí ese capítulo y a las 3 semanas se empezó a incendiar el Amazonas y se empezó a incendiar África. Y esto eran cosas que sucedían y los veíamos en las redes, en las noticias. Y yo digo, es terrible. A ver, esto está pasando, esto está pasando. Y entonces era un libro que avanzaba y yo digo, bueno, ¿y qué hago con toda esta información? Ya no estaba Liliana. Y ahí aparece, querido editor, Máximo Damián Morales, que me dice, yo te quiero en mi catálogo, y se pone, ¿sí?, en su mochila la lectura y me acompaña en el trabajo ético de la literatura fantástica, ¿no? Con esta realidad que se estaba espejando, ¿sí?, constantemente, libro, realidad, libro, realidad. Fue muy difícil poner el punto final, encontrar el final de la historia, me ayudó Máximo, por supuesto, pero bueno, hay historia para rato, ¿sí? Él puso un punto final, porque había que, bueno, cerrarlo, pero en mí hay para bastante más. Hay que escribir el segundo tomo. Sí, hay un proyecto antes, hay un proyecto anterior, porque también este editor que es Amoroso, es una editorial familiar y solamente de literatura fantástica. Él me dice, es bueno, es saludable ir como piloteando dos temas. Tocaste a la dragona en un momento de donde la dragona estaba sucediendo y pasamos como sociedad un momento muy fuerte. Volvé a los seres mágicos, volvé a los mitos, volvé al folclore de San Luis, volvé a esto otro y después regresa a la dragona, ¿no? Es como que él también me cuida como escritora. Entonces, bueno, ahora tengo un proyecto, ¿sí?, que está en borrador, y después vamos a continuar bueno, sí, con esta. No, contigo hay trabajo, tenemos que pedirle al universo que te llene de mucha sabiduría y mucha fantasía para que nos dejes legado de fantasía, que es lo que Gracias. más necesitamos en este momento, el mundo y sobre todo nosotras las mujeres. Hablo de todo el mundo, pero nosotras necesitamos fantasía. ¿Cuántos libros de fantasía has escrito, Inés? Y bueno, tomando Diario de una búsqueda como el primero, Ceres el segundo, La dragona el tercero, y bueno, y ya vamos, pues ahí ya estamos armando el cuarto. Tenía algo que yo quería agregar, que es importante esto, ¿no? En este momento de mi vida, yo ya tengo a mis hijos estudiando carreras universitarias, viviendo solos. O sea que vuelvo a tener todo el tiempo para mí. Me gusta hacer este corolario, ¿no? Porque hicimos un recorrido también por mi vida privada, como mujer y como escritora. Y ahora lo que tengo que trascender, Dolly, es esto de volver a escribir en silencio. Es fuerte. Es decir, bueno, ahora me siento a escribir y nadie me pide de comer y nadie me dice que tiene hambre. Y no, nadie. Ellos están haciendo sus propias vidas. Y es muy fuerte después de estar sosteniendo toda esta estructura familiar, ¿sí? Decir, ay, no, ahora solo tengo que escribir. Y a veces eso hace que el tránsito por esta nueva emoción, ¿sí?, me lleva a decir, pausa, reubicate, elevate, ¿qué quieres decir? ¿Desde dónde? Ojo con el exceso de melancolía, ¿no? Estoy en este momento de la vida en donde tengo mucho tiempo, gracias a los dioses, como digo yo, a los dragones, para escribir, pero bueno, es como habilitar un nuevo espacio que es ¿no? Las canas, los 55 y el momento de la vida
Sí, sí, que según Jung es nuestro segundo nacimiento, o sea que estoy en plena labor de parto de mí misma. Pero bueno, te quería decir esto también porque es un escribir diferente. Mi terapeuta, ¿no? Porque todo el tiempo yo tengo a alguien que me baje. Yo no puedo pensar mi vida sin un terapeuta. No porque tenga problemas, sino porque digo, todo esto que yo imagino como lo bajo, me dice, bueno, va a ser un libro diferente, va a ser un libro escrito desde un silencio real. Entonces, bueno, estoy ahí como habitando este silencio para continuar con mi escritura. Pues, ¿quieres que te diga algo? Tú hablas de esta época de tranquilidad, de pronto no te extrañe que se te pare en el hombro campanita. Tienes 55 años y estás entrando realmente en una etapa maravillosa, puesto que yo soy, y yo digo que parte de mi tiempo fantástico, de este tiempo de emociones que yo tengo, ya tengo 67 años, y esa fantasía desde los 50 a esta época fue maravillosa porque yo dije, es lo que me gusta, es lo que quiero y es lo que voy a hacer. Y dije, voy a encontrar grandes talentos, quiero mostrar grandes talentos y me han dicho, pero eso da plata. Bueno, todavía no, pero la paso muy bueno, la paso muy bueno. Y voy buscando ese, no sé si es ese final donde hay veces me siento feliz porque todos mis sueños los he ido haciendo realidad. Yo soy toda fantástica. A mí me dicen, Doris, que vos sos una soñadora. Y no quiero cambiar. Y no quiero cambiar. Entonces no cambies. Al contrario, suéltate. Suelta toda esa fantasía que tú ya la tienes clara. Tú ya estás en otro nivel de fantasía. Y esa fantasía la necesita la humanidad. Y Dolly, ¿no es casual que nos hayamos encontrado en esta etapa de la vida las dos? Digamos, ¿no? Definitivamente acá hay un germen, algo que se está gestando y que tiene que ver con esto de que tenemos tiempo y disponibilidad y Total, muchas ganas. total. Y vamos a hacer un gran proyecto que quiero hacer un paréntesis en esta entrevista. Yo conocí a Inés Lafranchi por medio un escritor y profesor Raúl Reyes, que invitó a Las Palabras No Muerden, un taller que se gestó en Houston. Y para mí creo que fue maravilloso, no para mí, sino también para los niños. Y ahora que estoy metiéndome en que yo no quiero regalar ropa, yo no quiero regalar zapatos, yo quiero regalar conocimiento, quiero regalar felicidad, quiero regalar fantasía. Y me encuentro contigo y lo vamos a lograr. De eso estoy segura. Gracias, Dolly. Me contaste que hiciste una feria del libro. Cuéntame cómo Sí. hiciste. Bueno, pandemia para una familia que nos criamos en la fantasía, porque mis hijos son hijos de la fantasía, ¿sí? Lamentablemente mi compañero no me pudo seguir en esto y se fue, pero mis dos hijos vivieron con esto. El estar en aislamiento era, bueno, estar todo el tiempo imaginando, y a veces imaginando peleas, riñas, situaciones. Entonces dije, no, a ver, no, paremos un poco esto, vamos a utilizar toda nuestra energía dentro de nuestra casa para algo que nos haga bien a nosotros. Mis dos hijos son muy audiovisuales. Si bien el mayor ahora estudia profesorado de letras, profesorado universitario de letras, sabe hacer videos multimediales con la computadora y mi hija es muy hábil, menor, con el celular. Ella también, ¿no? Entonces, les propongo a ellos, y como familia, ¿no? Donde nos llamamos Roma, que es Rodrigo, Macarena y mamá, ¿no? Los nombres de ellos y mamá,
Si no hacíamos una feria del libro, en realidad solidaria, era para que los escritores en pandemia, que no había ferias de libros, pudieran mostrar y vender. Porque, wow, muchas cosas se detuvieron, muchos comercios se detuvieron. Yo no vivo solamente de la literatura, pero hay gente que sí. Entonces fue una feria del libro virtual y solidaria, que se llamó De Villa de Merlo al Mundo. Para mi sorpresa, se empezaron a notar tantas personas, Dolly, que yo digo, yo, si es virtual y solidaria, no puedo dejar a nadie afuera. O sea que dije, bueno, María Inés, a ver, abriste esto, ponete la mochila, los borseguíes y empecemos a trabajar. Bueno, fue una feria que duró 23 días, 24 días corridos, sábados y domingos incluidos. Fue una feria maratónica. Por supuesto, mis hijos estaban por las mañanas en la producción audiovisual, subiendo todo a la web, y a las 4 de la tarde yo comenzaba con las entrevistas, y cuando descansaba había algún narrador, había algún escritor, algún poeta que con un trabajo editado no me permitía a mí relajarme para la próxima. Así estuvimos 23, 24 días corridos y fue brillante, brillante. Llegó hasta España. Lo tuvimos al querido Ciruelo. Todos los ilustradores de acá querían hablar con Ciruelo. Ciruelo cediendo su tiempo con la diferencia horaria que sabemos que tenemos en España, ¿no? Entonces, bueno, fue una cuestión maravillosa. Bueno, hicimos la segunda edición el año pasado, más acotada, porque ya estábamos empezando a volver. Entonces dije, bueno, los que se inscriban en este fin de semana están en la feria, pero no lo dejé tan abierto. Y duró 3, 4 días y bueno, en este 2022, dada la situación y los proyectos personales de mis hijos, ya, bueno, mamá, algunas cosas en cara y otras no. Así que los proyectos son todos míos personales por el momento. Ay, Inés, créeme que el tiempo es muy corto para hablar contigo, pero sé que vamos a tener muchas oportunidades y, y sé que vas a estar muy cerca del proyecto que se está gestando acá en Houston con el taller Las Palabras No Muerden. Y es muy interesante porque acá los niños cómo necesitan fantasía o cómo los jóvenes necesitan fantasía. Yo te agradezco y le agradezco al universo el hecho de que tú estés conmigo y a ti te agradezco muchísimo porque tú eres para mí algo que llegó en un momento puntual y fantástico. Gracias, Inés, por estar con nosotros. Gracias por regalarnos de ti, por darnos un poquito de tus sueños, por darnos un poquito de querer decir, quiero seguir soñando. Gracias, Muchas Inés. gracias, bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio, a vos y todo tu equipo, ¿sí? Y por supuesto, la fantasía salva al mundo y los niños salvan al mundo. Son los niños con su pureza a quienes hay que escuchar y a quienes hay que imitar. Así que vamos a alimentar la fantasía de estos niños y aprender de ellos.